Nuestra época deviene la época de las minorías. En el umbral de la publicación de su última obra colaborativa con Félix Guattari, Gilles Deleuze se sentó con Antonio Negri para ofrecer una visión esclarecedora de su labor conjunta. Reafirmando el compromiso con sus raíces marxistas, el filósofo francés se extendió sobre el análisis de Marx del capitalismo como un sistema intrínseco, siempre en movimiento y constantemente desafiando sus propios límites, y por qué eso le resultaba lo más apasionante. Deleuze y Guattari se enfrentan al dilema monumental de imponer un límite absoluto al capitalismo, un sistema que siempre parece extenderse más allá de sus propios confines internos. Esta es la cuestión primordial que subyace en su filosofía política basada en el análisis marxista del capitalismo y sus fases evolutivas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para imponer un límite absoluto al capitalismo? Si nos sentamos a analizar alguna de sus obras, nos vamos a encontrar con que esta pregunta tiene varias respuestas diferentes dependiendo de en qué momento la hayamos hecho, sea en el Anti-Edipo, Mil Mesetas o qué es la filosofía. Deleuze y Guattari revisitan constantemente su análisis del capitalismo en cada uno de estos libros, comenzando nuevamente de cero a medida que el sistema se desarrolla. Hoy vamos a tratar de responder esta pregunta a través del texto de Fujita Hirose, encontrar el dónde, cuándo y cómo de esta posibilidad de establecer dicho límite, adaptándolo a las cambiantes circunstancias del capitalismo que nos abraza. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. Imaginemos un escenario intrigante en el que los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari se embarcan en una conversación que cambiará la forma en la que concebimos el inconsciente y la política. La premisa inicial de su entrevista gira en torno a un concepto bastante intrépido. Era una especie de constructivismo al estilo ruso. Esta declaración enigmática actúa como un portal hacia su obra monumental, el Anti-Edipo. En esta obra revolucionaria, Deleuze y Guattari desentrañan los misterios de la relación entre el inconsciente y la política. Lo que proponen es una perspectiva que arroja por la borda el antiguo modelo teatral o familiar del inconsciente, reemplazándolo por una visión radicalmente política. En otras palabras, en lugar de ver el escenario como un teatro, lo que plantean es mirar la fábrica. Este enfoque vanguardista se compara con el constructivismo ruso, un movimiento artístico que sacudió los cimientos de la creación y la representación en el siglo XX. Aunque el Anti-Edipo vio la luz poco después de los tumultuosos eventos del mayo del 68, sorprendentemente apenas hace referencia a estos acontecimientos. En cambio, su espíritu parece estar más vinculado al octubre del 17. Los autores se meten de lleno al socialismo y la lucha de clases, mientras que intentan dilucidar su conexión con el deseo. A esto, Deleuze y Guattari lo denominan esquizoanálisis. Contraponen este enfoque al viejo modelo del inconsciente teatral o familiar que consideran no como algo productivo, sino como algo reproductivo y restringido. Sostienen que las luchas por intereses proletarios son cruciales, pero también hacen hincapié en la importancia de la conciencia de clase y la formación de un partido como elementos esenciales. Acá es donde surge un concepto intrigante, el corte leninista. Este es el proceso de toma de conciencia y la formación de clase liderada por un partido de vanguardia, un elemento clave en la teoría marxista. Sin embargo, Deleuze y Guattari, fieles a su espíritu provocador, argumentan que este corte por sí solo no es suficiente para superar al capitalismo. Argumentan que el sistema capitalista tiene la capacidad de integrar y adaptarse a estos cortes, manteniendo su dominio. Léase, no es que por tener un partido comunista en todos los países, la revolución esté a la vuelta de la esquina. En su lugar, los filósofos plantean una visión radical que apunta hacia una verdadera revolución, una que solo ocurrirá, según ellos, cuando el proletariado se convierta en un devenir fuera clase o un grupo sujeto. Acá es donde desafían las estructuras axiomáticas del capitalismo, permitiendo que los flujos decodificados fluyan sobre un cuerpo sin órganos, es decir, una especie de lienzo en blanco o una plataforma potencial. Representan un estado de posibilidades antes de que las estructuras sociales, los roles, las normas y las restricciones culturales impongan limitaciones y divisiones en el individuo. Esta perspectiva no se limita a la lucha por intereses, sino que aborda la liberación del deseo y la subversión de la máquina social capitalista. Es un llamado a la transformación radical que redefine nuestras nociones convencionales de política y deseo.
La segunda obra abordada por Hirose es el legendario Mil Mesetas, la continuación de la Anti-Edipo y siendo también la segunda colaboración entre Duluz y Guattari. En este texto los filósofos abordan la reconfiguración de las luchas revolucionarias en su época, alejándose de la dicotomía tradicional entre el proletariado y la burguesía, así como del enfrentamiento este-oeste. En cambio, sitúan el foco en la lucha entre las mayorías y las minorías, entre el norte y el sur, influenciados por la teoría de la dependencia que supo gozar de mucha popularidad durante los años 70. Este cambio de orientación del conflicto se relaciona con el concepto de intercambio desigual en el que el capitalismo, del que ya hablamos en el video para leer al Pato Donald, y que implica que los países periféricos exportan mercancías con más trabajo incorporado a un precio similar al de las producidas en el centro, imponiendo salarios más bajos en las periferias. Duluz y Guattari consideran esto como un axioma central en el sistema. Ahora, en el contexto de las luchas minoritarias, los autores ven cómo las minorías buscan reivindicar derechos y condiciones justas, lo que regularmente lleva a la creación de axiomas opuestos y desplazamientos constantes. Para abordar este dilema proponen el concepto de devenir minoritario de todo el mundo, es decir, donde las minorías rechazan tanto los axiomas impuestos como su desplazamiento y se conectan entre sí, lo que en teoría serviría para desestabilizar la producción axiomática de minorías y mayorías, generando una nueva subjetividad. En esencia, sería como tratar un proceso donde todos los individuos se conectan con las luchas de las minorías y al mismo tiempo se conectan entre sí, creando un mundo nuevo y diferente donde cada uno se desterritorializa de manera singular y creativa. El objetivo último sería el de imaginar un mundo alternativo a través de estas luchas minoritarias que desafían la axiomática capitalista. La idea es trascender las categorías convencionales y establecer conexiones revolucionarias que desafíen al propio sistema. El tercer y último texto de esta esquizotrilogía es ¿Qué es la filosofía? En esta obra, Duluz y Guattari se adentran en el concepto del devenir animal y su conexión con el contexto político y social de su época. En este análisis, los autores cuestionan la noción tradicional de hombre que usualmente englobaba tanto a la humanidad en general como a un tipo específico de masculinidad. Los autores argumentan que el proceso de devenir animal no sigue el mismo camino que el devenir mujer, como podríamos afirmar apresuradamente. En el devenir mujer, las mujeres desempeñan un papel activo en su búsqueda de redefinir su identidad, mientras que en el devenir animal son los humanos quienes toman la iniciativa al desplazar a los animales de su posición de seres exclusivamente animales. Esto también es lo que los impulsa a entrar en ese mismo proceso junto con las criaturas no humanas. El texto también explora el surgimiento de los movimientos ecologistas y ambientalistas en los años 70, conectando estos movimientos con la noción de devenir animal. Los autores argumentan que, a diferencia de las poblaciones humanas, los animales no luchan activamente contra la explotación y la opresión ambiental. En todo caso, es el humano quien los ejerce sobre ellos. Esto da lugar a un giro muy interesante. Son los humanos quienes se convierten en agentes activos del devenir animal al desterritorializar a los animales y, al mismo tiempo, redefinir su propia relación con la naturaleza. Lo que nos lleva también a otra discusión un tanto escabrosa y que entiendo que no todo el mundo está preparado para dar. La discusión sobre los derechos humanos. A ver, el humanismo busca universalizar el concepto de ser humano. Lo que rara vez nos preguntamos es si esto no es en realidad un reduccionismo simplista que hasta puede llegar a rozar la deshonestidad cuando nos damos cuenta que esta noción humanista de lo humano, que es profundamente liberal, por lo tanto cristiana, no tiene en cuenta las diversas formas de existencia que coexisten dentro de la compleja realidad de la axiomática capitalista. Mientras sigamos fundando nuestra concepción de lo humano en términos liberales, difícilmente podríamos apuntar realmente a ese cuerpo sin órganos. Se vuelve una obligación rechazar esa humanidad específica y, por lo tanto, también todo derecho que se funde en ella. De hecho, los autores sugieren que los movimientos humanistas a veces pueden verse como una especie de reterritorialización sobre la idea utópica de un ser humano universal. Por último, se plantea la idea de la vergüenza de ser un hombre tiene un potencial gigantesco a la hora de llevar a los hombres a cuestionar su rol en la opresión de las masas marginadas, impulsándolos al mismo tiempo hacia una búsqueda de un devenir animal universal.
Ahora, ¿qué respuestas encuentra Hirose en la obra de Deleuze y Guattari? En el último apéndice, que personalmente considero el más importante y por eso mismo lo incluyo acá, el autor explora las transformaciones y las reterritorializaciones de la filosofía moderna a lo largo del tiempo, centrándose en su relación con los diferentes contextos históricos y culturales. Léase, la filosofía moderna experimenta una reterritorialización en tres etapas clave. En el pasado se enfocó en la Grecia antigua, en el presente en el Estado democrático y en el futuro se proyecta hacia un pueblo y una tierra nuevos. La reterritorialización se logra mediante la creación de conceptos que reflejan el contexto y las preocupaciones de la época. Por ejemplo, la filosofía francesa se reterritorializa en el espíritu colectivo de los franceses, quienes buscaban la república y expresaban un cogito revolucionario. De la misma forma, la filosofía inglesa, alemana y norteamericana se reterritorializa en sus respectivas épocas y culturas. Sin embargo, estas reterritorializaciones no pasan de la misma forma en todos los lugares. Ponele, donde el capitalismo tiene una presencia fuerte, como en Italia o España, por consiguiente en Latinoamérica, la filosofía moderna se desarrolla de una manera muy diferente debido a esas influencias culturales y religiosas. Acá es donde figuras como las de Kant, Husserl, Schelling, Heidegger o Adorno toman relevancia y juegan un rol clave en las diferentes formas de reterritorialización. Por eso los autores critican fuerte a todas estas tendencias de crear conceptos que reflejan la imagen de un pueblo o una nación por conducir a una visión limitada y etnocéntrica. Se refieren al nacionalismo porque la filosofía moderna tiende a reterritorializarse en su propia imagen en lugar de explorar nuevas perspectivas y posibilidades. Hirose cierra este breve pero densísimo texto en cuanto a contenido, haciendo un no tan breve repaso sobre la coyuntura política del mundo de hoy, sobre su historia, su lógica y ofreciendo un programa para poder superarlo. Él propone explorar la idea de la destrucción creativa en la historia moderna del capitalismo y que se manifiesta en dos velocidades heterogéneas. El capital se mueve más rápido que el trabajo, por ejemplo, existe una potencialidad revolucionaria en la desocupación, como bien lo demostró el movimiento piquetero argentino durante la crisis del 2001, que, junto con otras fuerzas, consiguió transformarse en una máquina de guerra que hasta llegó a destituir a un presidente. Del otro lado, tenemos la más reciente crisis del COVID-19. En los estados capitalistas se intentó axiomatizar los flujos de trabajo desocupados mediante subsidios sociales u otras asistencias. Sin embargo, comenzó a gestarse en paralelo la posibilidad de que estos flujos se conviertan en una conversión revolucionaria al invertirlos en procesos de rechazo al trabajo asalariado y su autonomía. Más de uno, mientras fingía prestar atención en una videollamada en ropa interior, se habrá planteado la pregunta: che, ¿y si al final no vivo para el laburo? Lo cual es una pregunta excelente, pero se vuelve inútil para la causa si no se combina con una lucha por la distribución universal y equitativa de los subsidios familiares y otros planes sociales. O también cuando la voraz maquinaria metropolitana amenaza al capitalismo cuando se conectan con las luchas de los pueblos minoritarios que defienden sus territorios contra proyectos neoextractivistas. Si no, no estaríamos hablando de las luchas anti-extractivistas como una posibilidad de un nuevo internacionalismo revolucionario. Esto, sumado a las luchas decoloniales y feministas, desempeñan un papel crucial en la transformación de la economía y la sociedad. La despatriarcalización, por ejemplo, se presenta como una subversión de las estructuras ideológicas impuestas por la sociedad de dominación y comparte muchas de las cosas de la decolonización en la economía política, y las dos son fundamentales para desafiar y superar las jerarquías binarias impuestas en todos los niveles de la sociedad. La pregunta que debemos plantearnos es cómo conectar estos dos aparatos bélicos para obstruir todas las salidas posibles para el capital. No subestimemos estas luchas porque en esta alianza puede florecer un verdadero desafío para el sistema capaz de transformarlo en su conjunto. Buenas noches.